Bien, a la clase pasada lo que estuvimos viendo había sido dinámica y cinemática. Estuvimos viendo estos dos temas. Y habían quedado un par de ejercicios, que sobre todo eran ejercicios de, por un lado teníamos ejercicios parabólicos, movimiento parabólico, y después teníamos ejercicios de, por ejemplo, de movimiento en línea, ¿no? Donde teníamos dos personas que, por ejemplo, se estaban moviendo, una se movía un poco distinto que la otra. Habíamos visto algo parecido a esto, pero con eh, era una pelota que se lanzaba desde el suelo y otra que se dejaba caer. Y ver el momento donde impactaban. Bien. Que esto en un ejercicio de esta forma es muy parecido. Que te van a decir, por ejemplo, Ana empieza a moverse a los cero, en tiempo cero. Sí, sí, sí. En tiempo cero, Ana se empieza a mover y yo qué sé, y Bruno se empieza a mover o sea, luego de 3 segundos. Y nos dicen, por ejemplo, que llegan al mismo tiempo a la meta. Bueno, habría que ver, tenemos que ver cómo son el movimiento de cada uno de ellos dos, para que lleguen al mismo punto. Perdón. ¿Qué es lo que hacíamos en un ejercicio de esta forma? Observamos el movimiento de uno, por un lado, el del otro lado totalmente opuesto, totalmente, perdón, independiente. Y luego lo que veíamos era, bueno, tenemos que definir un tiempo. Bueno, ese tiempo tiene que ser, si nos fijamos acá en Ana, tenemos del tiempo cero hasta el tiempo final. Y tenemos lo mismo para Bruno. ¿Desde dónde se empieza a mover Bruno? A los 3 segundos. ¿Está? Acá se mueve Bruno. Pero Ana ya se empieza a mover desde acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Si vamos a definir el tiempo como lo que va desde que Bruno se mueve hasta el final, ¿no? ¿Qué nos quedaba acá? Este tramo, ¿cuánto vale? En tiempo. Son 3 segundos. El tiempo que le lleva entonces a Ana moverse desde el principio hasta el fin es 3 segundos. Acá lo pongo acá. Son 3 segundos más T. Ya hemos visto un poco cómo construir esto. Fíjense que si lo hacemos al revés, le llamamos a este tiempo T, el tiempo de Bruno sería T menos 3 segundos. O sea, todo depende de qué le llamamos T. Si le llamamos T al que se empieza a mover desde cero o le llamamos T al que se empieza a mover luego. El tiempo desde que se mueve hasta el final, ¿no? Bien. Entonces, me han dicho que los ejercicios había quedado alguna otra duda. Vamos a ver eso antes de seguir. ¿De qué ejercicio? Del globo era febrero 2022. Tiene que ya ahora. Febrero 22. Perdón. Febrero 22, ejercicio 1. ¿Qué nos decía? Un globo asciende desde la superficie de la Tierra con una velocidad VI en función del tiempo, que es beta por t. Por acción del viento, el globo adquiere una velocidad horizontal, cuyo módulo varía con la altura según Bx en función de I igual
alfa por i. Tanto alfa como beta son constantes positivas. Se conoce que la velocidad forma un ángulo de 45 al cabo de 2 segundos. ¿Cuánto tiempo después de que partió la aceleración forma 30 grados con la horizontal? Bien. Pues esto, febrero 2022, ejercicio 1. Nos dicen, primero que la velocidad tiene una velocidad horizontal que es beta por el tiempo. Si fuera solo esto, en el tiempo cero tendría una velocidad en t0 de una velocidad de i de 0, porque sería solo beta por 0, 0. A medida que pasa el tiempo, ¿no? Va a tener una velocidad que va a ir aumentando. Entonces, por ejemplo, en el tiempo 5 sería beta por 5. Cada vez que el tiempo va aumentando, la velocidad va aumentando. Tienen que ahorro de este lado. Después nos dicen el dato de que adquiere una velocidad horizontal cuyo módulo varía con la altura, según bx en función de i, bx en función de i es igual a alfa por i. O sea, si solo tuviera esta velocidad ahora, cuando está en altura 0, la velocidad x es 0. Ahora, cuando va subiendo en altura, la velocidad lo que va haciendo es aumenta de esta forma. Venga, acá esto lo voy a hacer un poco más. Aumenta así, aumenta así, aumenta así. O sea, a mayor altura va aumentando. Vamos a tomarlo hacia allá, positivo para allá. Estas serían las velocidades x. Entonces, por ejemplo, cuando tiene altura 2 metros, la velocidad es 2 alfa por 2 metros. Entonces hay que combinar esto uno con otro. A nosotros nos dice que se conoce que la velocidad forma un ángulo de 45 al cabo de 2 segundos. Nos dicen, al cabo de 2 segundos, la velocidad forma un ángulo de 45. El tiempo. ¿Dónde tengo el tiempo implícito? Lo tengo allá, la que es la parte BI, ¿no? Recuerden que velocidad a secas es tanto aquella más esta. Son las dos sumadas. Es la BI más BX. Son las dos sumadas la velocidad. O sea, lo que vamos a tener en que lo que vamos a tener en realidad es BI para allá, BX para allá. Vamos a tener algo así. En cada momento tenemos algo así. Entonces, nos da las dos componentes de la velocidad, exacto. Entonces, fíjense que en 2 segundos nos dice que forma un ángulo de 45. ¿Qué triángulo forma un ángulo de 45? O sea, esto sería la hipotenusa del triángulo, ¿no? Fíjense que acá tengo, esto que está acá equivale a BI. Por ahí, esperen ahí. Lo que tengo ahí es BI. O sea, esto es un triángulo. La velocidad, que sería la hipotenusa,
Es justamente B. En ese punto, en ese momento, la hipotenusa de ese triángulo es B. Y te dice que forma un ángulo de 45. Si forma un ángulo de 45, lo que nos deja es que Bx es igual a Bi en ese tiempo. Son iguales. De ahí lo que vamos a sacar es una relación entre alfa y beta. O sea, si se pasa esto, en t igual 2 segundos, sabemos que Bi es igual a Bx. ¿Por qué llegamos a eso, a esa conclusión? Porque fíjense que nos quedaría la tangente de 45 es igual a opuesto sobre adyacente. Bi sobre Bx. ¿Y la tangente de 45 cuánto es? Tangente, ¿cómo lo definimos? Seno y coseno. Tangente, seno y coseno. Y el seno y coseno de 45 da lo mismo, son iguales. O sea, esto da 1. O sea, si una división me da 1, implica que estos dos son iguales. Entonces tenemos que en 2 segundos son iguales las velocidades. Tanto esta componente como esta componente. Que con el tema del tiempo vamos a sacar información más bien de allá que de acá. Y nos da más bien información de cómo es eh, no me sale, perdón, la relación entre alfa y beta. Bien, bueno, nos piden cuánto tiempo después de que partió la aceleración forma 30 grados con la horizontal. Bien, ven que ahorro de este lado. Ya nos preguntan. Vamos a usar esto que teníamos acá ahora del tiempo. Si tenemos el tiempo, tenemos que BI en 2 segundos. ¿Cuánto es? Sustituimos, ¿no? Nos queda alfa por 2. Perdón, alfa no, beta. Y habíamos dicho que va a ser igual, por esto que vimos del ángulo de 45, tiene que ser igual a Bx. No sabemos para qué altura. Pero llevamos a una relación de que alfa por i es beta por 2. Bien, seguimos por acá. La aceleración es la derivada de la velocidad, ¿no? Entonces podemos derivar. Si derivamos
velocidad, obtenemos aceleración. La velocidad había quedado. Era. Era BI. El BI era con beta, ¿no? Sí. Beta por I. Vamos a tomar que está según versor J hacia arriba. Y más alfa por I. Esto según versor I. O sea, nos quedarían. Así. Ahí si pueden, si le dibujo, agréguenle eso, que ahí me faltó agregarle. Ojo una cosa, cuando tomamos derivada, la derivada de la velocidad, ¿no? Ojo una cosa, que muchas veces no se menciona, pero derivar, nosotros podemos derivar en función de muchos parámetros, de muchas variables, ¿no? Lo ven en cálculo. En cálculo pueden derivar en función de x, pero no es lo mismo si ustedes derivan en función de, por ejemplo, si fuera una función con y. Acá la variable no es x, la variable es y. Y tienen que derivar en función de y. Si la función es f de x, por ejemplo, tienen que derivar en función de x. Bueno, o sea, cuando derivan tienen que indicar en función de qué variable están derivando. Tienen que indicar en claro. Cuando nosotros hacemos las derivadas de velocidad para pasar a aceleración, tenemos que derivar en función del tiempo siempre. Siempre hay que derivar en función del tiempo. Entonces, si derivamos en función del tiempo, la derivada de beta por t, ¿cuánto me da? Beta. Beta según j. Y la derivada de alfa por i, y es la variable que estoy derivando, es una constante entonces. Si no es otra variable, es una constante. Y la derivada de una constante, ahora, ojo, porque ¿qué es lo que pasa? Ahora nos fijamos. Esa es la forma usual de ser la derivada de la velocidad, ¿no? De hacer derivar velocidad. ¿Qué es lo que pasa con este término en realidad? ¿Es fijo? ¿Realmente? O sea, va variando. Y se va aumentando, ¿no? ¿Qué tendríamos que llegar? ¿Alguna relación de cómo es eso? El tiempo. Habría que llegar, ver cómo varía esto en el tiempo, ¿no? O sea, decir que esto vale cero, está mal. O sea, si yo lo haría en función del tiempo, me da cero. Ahora, tenemos que ver que ese término no es fijo. Fíjense que acá lo habíamos visto con esto, cuando hicimos esto. Habíamos visto cómo variaba la velocidad, la parte X, ¿no? La pensaba en cero, ¿no? Y después la altura iba subiendo, iba aumentando, y esto iba haciendo. Va tomando valores mayores. O sea, por ejemplo, acá sería alfa por 1, alfa por 2, alfa por 3, ¿no? Va aumentando. Además, nos piden el ángulo en cual la aceleración forma un ángulo de 30 con la horizontal. Si nos queda beta por j más 0 por i, significa que es algo vertical. No tendría sentido, ¿no? Ah, ojo en eso. Ahora,
Fijémonos con esta relación que tenemos de acá, ¿no? O sea, nos dice que alfa por i es beta por 2. Y fíjense que si nosotros vemos la aceleración, digo, perdón, la velocidad, por ejemplo, cuando hemos visto la velocidad de una recta, función del tiempo, hemos dicho que la derivada era la derivada de, perdón, era la derivada de esto, me queda algo constante. Y eso constante equivale a la pendiente, es el crecimiento. O sea, el crecimiento de una recta es pendiente. Y el crecimiento de esta recta sería su pendiente, la aceleración. ¿Cómo aumenta esto? Si yo lo fijo para ahí, ¿cómo aumenta? ¿Cómo aumenta esto? La velocidad según X, ¿cómo aumenta? Es lineal, ¿no? Es lineal, pero en función de ese parámetro Y. O sea, sería como esto, pero en vez de graficar acá según Y, según T, grafico según Y. Pero es igual, es una constante, por eso. Entonces, si yo lo derivo en función de Y, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una recta también, de esta forma. Bueno, ¿cuál es el tema que tenemos que ver? Tratar de cambiar ese Y en función del tiempo, cómo cambia con el tiempo. Y para ver cómo cambia el I con el tiempo, lo que tenemos que ver es cómo es el movimiento según I solamente. Entonces, para ver eso, esperen que voy a borrar esto y vamos a concentrarnos en I solamente. O sea, vamos a ver el movimiento según, que sería el movimiento vertical, ¿no? Como si fuera independiente al resto del ejercicio, solo el movimiento vertical. ¿Para qué? Para obtener esta I que tenemos acá. Es como si fuera un cambio de variable, digamos. O sea, obtengo la posición vertical, va a ser esta I que está acá. Y ahí sí la podemos derivar en función del tiempo. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea, esa I en realidad, ustedes no pueden, si ustedes derivan esto, ¿no? Esta I en realidad es variable. Entonces, usted la deriva en realidad, pero como ustedes están derivando en función del t, si ustedes derivan esto daría cero la derivada directamente. Pero este i es variable, lo vimos acá. No es constante ese término. Ese término no es constante. Entonces, si yo derivo algo constante, me da cero. Eso, si yo derivo, no tiene t directamente. O sea, tengo que hacer aparecer la t de alguna forma. ¿Cómo la puedo hacer aparecer? Bueno, ¿cómo varía la posición, la altura, con respecto al tiempo? ¿Y cómo encontramos cuánto varía la altura respecto al tiempo? Con la parte, o nos olvidamos de esto y nos concentramos acá. ¿Qué tendríamos que hacer? En vez de derivar, integrar eso. Integramos la posición, velocidad vertical, velocidad en altura, y vamos a obtener la posición, la altura, con respecto al tiempo. ¿Sí? O sea, haciendo ese camino inverso, vamos a obtener cuánto es lo que tendríamos que poner acá para derivar y que nos dé bien. Ahora sí, derivando algo que sí tiene t ahora. Entonces, tenemos que integrar eh, beta i, que es beta por t. Si integramos esto, me va a dar i, la altura respecto al tiempo. Y que ponemos acá, y de t. ¿Cómo me queda esto integrado? Beta por t al cuadrado sobre 2, más la altura inicial. La altura respecto al tiempo. Acá esto de altura respecto al tiempo.
De acá también podríamos poner acá, si quieren le ponemos acá para agregar, que igual, porque la altura varía respecto al tiempo. Hay que tener cuidado con eso, no, no es que la altura no va a ser constante. Pues si la altura fuera constante, eso sí, me daría siempre a mí. Pero si la altura es constante, ¿qué pasa? Parte de acá, ¿no? No se movería nunca de acá. Y si nunca se mueve de acá, ese término va a cero siempre. Pero si siempre está acá, ¿qué me está diciendo? Me está contradiciendo esto. La única forma que se cumpliría eso, que sería, que esté siempre acá, que beta de cero. Y eso no pasa, porque dice que son positivas justamente. O sea, la altura varía. O sea, lo que tiene que darse es eso. La altura varía, ¿con qué varía la altura? Varía con el tiempo. ¿Sí? Y de acá, esto lo vamos a traer para acá. Esperen que esto lo... Vamos a copiarlo de nuevo. Me queda beta t según j más beta cuadrado sobre 2 según i. Ah, perdón, y acá me falta por alfa. Ahora sí, alfa por beta t cuadrado sobre 2 según. Ahí está. Lo sustituimos i de t por lo que nos dio del movimiento vertical. Y ahí sí podemos derivar. Este ya lo hemos visto. Y este, ¿cuánto nos queda? Beta por t. Esperen, alfa por beta. Eso va a quedar. Y tenemos que derivar el t cuadrado. 2t. Sí, sí. Ahí se me va el 2 y el 2, ¿no? De 2 se va. ¿Dónde? Claro. Entonces lo que hacemos es cambiar el i de t, la altura respecto al tiempo, por lo que nos dio acá. Y eso ahora sí lo derivamos. Porque ese término nos estaba quedando sin ningún tiempo. Nosotros tenemos que hacer aparecer el tiempo ahí, de alguna forma. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Gurises? ¿Por el Zoom? ¿Van siguiendo? Sí, bien. Cualquier cosa me paran. Ahí pregunto. Bien. Tenemos la aceleración ahora. O sea, ¿cómo había quedado la relación que habíamos sacado con beta por 2? ¿Bien por ahí? Alfa por i es igual a beta por 2, ¿así? Bien. Entonces, y lo tenemos ahora. Porque, ojo que este de nuevo es i de t. O sea, ven que vengo acá. Mira, alfa por i es beta por 2. ¿No? Esto eran 2 segundos. Acá dijimos que este i es i de t. Pero i de t lo tengo acá escrito. No me queda alfa por beta por t. Pero ¿qué tiempo tenemos que usar para la relación? Esto se daba en 2 segundos. Porque está en la altura a los 2 segundos, ¿no?
Entonces me queda 2 segundos al cuadrado sobre 2 es igual a beta por 2 segundos. Fíjense que acá este beta se puede ir, porque está de los dos lados. Y acá me queda 2 al cuadrado, dividido 2. Sería 4, dividido 2. Al cuadrado con el 2 se puede ir. Este 2, tengo otros 2 segundos del otro lado. Me quedó alfa nomás. Pero igual a qué? Es igual a 1. Porque si hacen el proceso, este pasa multiplicando. Me queda beta por 4. Y este pasa dividiendo. Me queda beta por 4 dividido 4, beta por 1. Y el beta dividiendo, beta dividido beta, 1. O sea, siempre que tachan de esta forma de un lado y del otro, no les queda 0, ojo, les queda siempre 1. O sea, llegan al valor de alfa, ¿no? Sí. Ese es el dato que tenemos que sacar de esto. Y eso lo podemos llevar allá. Lo podemos llevar ese dato de valor acá. Les pedía en cuánto tiempo formó un ángulo de 30, ¿no? Bueno, esperen que voy a dejar todo acá abajo nomás. Si nosotros tenemos, bueno, versor J, versor I, ¿no? Pues también. Y tenemos esto que está acá, sería la aceleración vertical, ahí. Y esto que está acá sería AX, la aceleración horizontal. O sea, hacemos lo mismo que hacemos con las velocidades. ¿Cuánto es la aceleración en ese punto? La aceleración es, hacemos Pitágoras, ahí. Vamos a Pitágoras, hacemos trigonometría. Ah, convenir más hacer trigonometría. Porque nosotros nos dan el dato de que la aceleración forma un ángulo de 30. O sea, buscamos que forme un ángulo de 30, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Tienen que lo voy a copiar acá. De nuevo, queda A es igual a beta por J. Sería esto de acá. Esto es beta por beta. Y el otro término, fíjense que alfa era 1. La alfa lo podemos obviar a alfa directamente. Y nos queda beta por t, simplemente porque este 2 se iba con este 2. Y esto según I. Beta por t según I. Esa es la aceleración X. Si queremos que forme un ángulo de 30, ¿qué podemos plantear? Fíjense que el A no lo tengo directamente, ¿no? El ángulo de 30 sería con respecto a la horizontal. Respecto a la horizontal es respecto a X. Estaría acá el ángulo de 30, ¿no? Nos piden el tiempo. Fíjense que el tiempo entra acá, ¿no? A no lo tengo. ¿Qué sí tengo? Tengo los dos catetos del triángulo, ¿no? Tengo este cateto y este cateto, ¿no? Que sería este mismo. ¿Qué me relaciona los dos catetos? La tangente. Entonces podemos plantear la tangente de 30 como opuesto sobre adyacente. Entonces nos va a quedar tangente de 30. Ahí, ¿cuánto era? Ahí era beta. Ya acá obviamos el J y el I, lo obviamos el versor, no lo ponemos, porque es simplemente módulo. Y acá me queda beta por T. Beta se va con beta. El tiempo, ¿cómo pasa? Pasa multiplicando, ¿no? Me queda el tiempo, me queda tiempo por tangente. Tangente, ¿cómo pasa para allá?
Va a pasar dividiendo. Y va a quedar 1 sobre tangente. Este ejercicio tenía sus vueltas. ¿Cuánto dio? Tangente de 30, raíz de 3. Y te queda, el resultado era, no, con tangente de 30, ¿cuánto es que da? Y 1 sobre de raíz, tangente de 30 de eso. Ah, eso. Porque tangente de 30 es queda eso. Sí, ya, a ver todavía. Ya a ver ahí. Esto para física no le sirve tanto, pero bueno, está bueno. A ver, una tablita. ¿Qué? Seno de cero, cero. Entonces vamos a escribir raíz de cero sobre 2. Después aumentamos raíz de uno sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y este raíz de 4 sobre 2. Que raíz de 4 es uno, es 2 dividido 2, 1. Y acá al revés. Estos son iguales, fíjense. Mitad y raíz de cero, cero. Y tangente, ¿qué hacemos? Esto dividido esto. 0 dividido cualquier cosa, 0. Acá te queda algo dividido cero. Este no existe. Después, te queda raíz de uno sobre raíz de 3. Porque los divididos que son iguales se van. Raíz de uno es uno. Te queda uno sobre raíz de 3. Ahí está. Y este te queda uno. Y este te queda raíz de 3 sobre uno, raíz de 3. O sea, tangente de 30 es uno sobre raíz de 3. Para física no les sirve tanto, pero para cálculo que no necesitan, no les dejan usar calculadora, les puede servir. Y fíjense que va en orden. Y acá les queda entonces raíz de 3 segundos. Hay un video de un gato hablando en portugués. Está bastante. A ver si lo encuentro, se los mando a ver. Con eso no se lo olvidan más. Con la canción no se lo olvidan más, ¿no? Bueno, ¿había quedado otra duda, otro ejercicio de esto? Diciembre de 2021, el primero, ¿no? Diciembre de 2021, ejercicio 1. Vamos a hacer este.
Nos dice, un acróbata está practicando un truco que consiste en saltar desde una cama elástica, pasa por un pequeño aro que se encuentra a altura H1 igual 2,5 metros y supera un muro de altura H2 1,5 metros, como se muestra en la figura. El aro se encuentra en una distancia horizontal D1 de 5 metros de la cama elástica y el muro a una distancia D2 de 8 metros. El acróbata salte de la cama elástica con una rapidez V0 de 10 metros por segundo. Y forma un ángulo tita desconocido con la horizontal. ¿Logrará atravesar el aro y superar el muro? Sí, sucede tal cosa. Entonces, este ejercicio, vamos a plantearlo. Se lo voy a dejar planteado de cómo es la idea para que lo terminen ustedes. O sea, tienen acá. Parte con velocidad V0, de la cama elástica, ¿no? Tenemos el aro a altura H1. Y tenemos el muro, altura H2. Entonces, nos dan B0. O sea, de todo esto, la única incógnita es justamente el tita. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que pueda saltar? O sea, pueda hacer todo el movimiento. Vamos a dibujar la trayectoria, ¿no? Pero en principio tiene que ser algo. Hasta ahí tiene que llegar. ¿Tiene que llegar sobre el muro o pasar el muro? Por pasar el muro, no es que tiene que quedar y superarlo. Lo tiene que superar. No es necesario que tiene que quedar acá en el ahí. Entonces, ¿qué es lo primero? Se olvidan de esto. Sí. De la posición final acá. Ahí sí, ahí tienes la posición. Pero en la original no, en la ecuación de posición no. En la posición, las ecuaciones les van a quedar así. Incorrecto. Las ecuaciones le van a quedar. Que es lo primero que tienen que plantear. Esas ecuaciones son válidas para todo el movimiento, desde acá hasta allá. Son válidas para todo. Es que según J, vamos a tomar J y hacia abajo, y hacia la derecha. Es que menos G por J, 0 según I. O sea, según I no tiene aceleración. Tiene solo según J, que es hacia abajo, que es G. Después tiene velocidad. Integro esto, ¿no? Me queda menos G por T más, hay que ver cómo es la V0. Porque les queda así, V0. Acá tienen V0 según X y V0 según Y. Y ustedes tienen este ángulo de acá. Ahora les queda que V0 según Y lo trabajan con seno, o es lo opuesto. Ahora les queda V0 por seno y VOX, VO por coseno. Eso va acá. Les queda VO por seno. Todo esto según J. Y según Y, les queda VO en, según J sí. Según Y, les queda solo porque es constante la velocidad. Y la posición integramos nuevamente lo que tenemos arriba. Les queda menos G por T cuadrado sobre 2 más BO
seno de tita por tiempo. La posición inicial la tomamos como 0, 0 en altura y 0 en horizontal. Esto según J, y acá les queda veo coseno por el tiempo integrado. Y acá lo mismo, la posición inicial la tomamos como 0. Esas son las ecuaciones, le valen tanto de acá, hasta ahí. Es la misma, porque el movimiento es el mismo. ¿Qué tienen que plantear ahora? Que en el tiempo, en un tiempo tal, pueden ponerle tiempo T1, quieren que se encuentre acá. ¿Qué tiene que darse? Que en este mismo tiempo T1 esté a D1 de distancia, que esto valga de D1 y de altura H1 en ese mismo tiempo. Con eso van a llegar a una relación de los ángulos, con estos ángulos. Y después con eso mismo y después tienen que hacer lo mismo para D2, que en un tiempo D2 esté en D2 y H2. Y verificar que cumpla. Ahí. O sea, voy a plantearlo para el primero. O sea, en T1 quieren que la posición sea tiempo T1. H1 según J más D1 según I. O sea que la posición vertical sea H1 y la posición horizontal sea D1. Y lo igualan sustituyendo con lo de arriba. Con esto acá. Sustituyen. R en T1 va a ser menos G por T1 al cuadrado sobre 2 más BO seno de tita por T1 más BO coseno de tita por T1 T1. Y ahora lo que le decía, ¿no? Esto de acá le igualan a lo mismo que tiene versor J, que sería H1. Y esto de acá le igualan a lo mismo que tiene versor I, que sería esto de acá, T1. Hacen exactamente lo mismo. Con las otras posiciones hacen lo mismo en el otro. De acá van a llegar a una relación para los ángulos, con el otro van a llegar a una relación para los ángulos, tienen que ver cuál es la que me cumple al mismo tiempo con las dos. Va a haber un único ángulo que va a cumplir para los dos. Si no me acuerdo mal, este lo tengo hecho, pero no sé si lo tengo acá a mano. Le va a quedar dos ángulos acá y le va a quedar dos ángulos acá. Hay uno que se cumple para los dos. Ese era ahí el de la solución, que era 45, 44. Ahí. Pero acá, cuando hagan este primero, les va a dar 2. Cuando van para el tiempo 2, le va a dar 2 de nuevo. Pero va a haber uno que se va a cumplir para los dos. Bien. ¿Quedó eso? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver un ejercicio un poco distinto. Vamos a avanzar un poco. ¿Se entendió esto, no? ¿Cómo es la idea? O sea, lo primero que tiene que hacer un ejercicio de este tipo es siempre plantear las ecuaciones de movimiento. Siempre lo primero las ecuaciones de movimiento. Y después ver, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo? Bueno, en este caso era el ángulo. Tengo que dejar todo en función del ángulo, que no lo tengo. ¿Qué es lo que conozco? Si quiero que algo pase, ¿no? Que esté en cierto tiempo, por ejemplo, pase por arriba del muro, o que pase justo por el aro. En el mismo tiempo que esté a esa distancia horizontal, tiene que estar a la misma altura. Porque puede estar en D1, pero no está al mismo tiempo en H1. O sea, puede pasar esto, que venga acá y haga esto. Está en D1, a D1 llega, pero no llega con H1 al mismo tiempo.
Eso me lo va a marcar el ángulo con el que sale acá. Y bueno, también el valor de velocidad, ¿no? Inicial. Que te lo dan, ¿no? Este te lo dan. Bueno, vamos a ver algo de movimiento relativo. ¿Cómo podemos pensar el movimiento relativo? Un tren, ¿no? Y tengo acá los asientos, ¿no? Yo estoy acá, ahí, sentado. El tren se mueve a una velocidad, ¿no? Velocidad del tren, vamos a decir que se mueva 80 kilómetros por hora. Entonces, la persona acá mira. Si yo estoy quieto dentro del tren, ¿a qué velocidad me va a ver que me muevo? Me muevo junto con el tren. Me muevo como si fuera parte del tren. O sea, estoy quieto respecto al tren, lo cual podemos decir que mi velocidad respecto al tren, si que esté quieto respecto al tren, implica que mi velocidad, la velocidad persona respecto al tren, lo vamos a escribir así, es cero. Esto sería la velocidad persona respecto al tren. Y en este caso vale cero, porque no me muevo respecto al tren. Pero ahora, imaginemos, alguien está corriendo dentro del tren, ¿no? Corre hacia la parte de atrás. Le vamos a decir que corre con una velocidad, vamos a ponerle una 2, su velocidad es 2 metros por segundo. Para la persona que estaba afuera, yo, ¿no? Acá, estaba quieto. O sea, perdón, estaba quieto no, me movía a la misma velocidad que el tren. Pero ahora, esta persona, ¿a qué velocidad la va a ver? Piensen, por ejemplo, estoy viendo un ómnibus o un tren pasar, ¿no? Y una persona está corriendo hacia atrás, ¿no? ¿La voy a ver a la misma velocidad que las personas que están quietas? No, no va a estar a la misma velocidad. Porque va a restarse la velocidad. La velocidad con la que se mueve por acá no va a ser la misma que la que se mueve allá. Ahora, para las personas que están dentro del tren, la persona, ¿qué velocidad tiene? Solo 2 metros por segundo. Porque para ellos los 80 kilómetros por hora ya están.
ellos ya se mueven a 80 kilómetros por hora. Para ellos están quietos. O sea, yo estoy sentado, miro para el otro lado del pasillo y la persona que está sentada, para mí no se mueve. Sin embargo, los dos nos estamos moviendo. ¿Por qué para mí no se mueve? Porque los dos nos estamos moviendo al mismo tiempo. ¿Por qué, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? Nosotros, dos personas que están sentadas quietas, no se mueven. Pero se están moviendo. La Tierra está girando todo el tiempo. Se está moviendo todo el tiempo. Sin embargo, dos personas quietas se están moviendo. Porque eso todo depende de quién lo mira. Ahora, si estuviera yo desde el espacio, en un satélite, veo dos personas se están moviendo. Dos personas, ¿no? Se están moviendo. Por más que estén sentadas quietas, se están moviendo. Entonces, lo que tenemos que fijarnos siempre es, para un movimiento relativo, ¿desde dónde miramos el movimiento? Hay que tener claro de dónde estamos mirando el movimiento. Lo otro es, que vamos a utilizar siempre un, vamos a utilizar, perdón, dos observadores. Digamos. ¿Quién podrían ser mis observadores acá del movimiento? ¿Que está quieto? El que está sentado en el tren que se está moviendo, ambos mirando a esta persona. Ya vemos a esta persona 1, a esta persona 2. Ojo que esta velocidad acá en realidad es negativa para allá. Para acá. El tren positivo está negativo. Y acá vamos a hacer un pequeño ajuste de unidades para no tener mayor problema. No, déjenlo como estaban, perdón. Déjenlo como estaban. Pero cambiamos. Recuerden que el pasaje de metros por segundo a kilómetros por hora es 1 metro por segundo equivale a 3,6 kilómetros por hora. O sea, acá sería 2 por 3,6. Serían 7,2 kilómetros por hora. Son dos observadores, uno fijo, otro móvil, que sería el que está en el tren. Yo quiero construir la velocidad real de esta persona. ¿Real respecto a quién? A lo fijo siempre. Siempre quiero la velocidad de lo que estoy fijándome respecto a lo fijo. Un observador fijo, un observador móvil. Entonces quiero la velocidad de la persona, 2 respecto al fijo. A la persona fija. ¿Cómo la escribo la velocidad de la persona? Bueno, sería la velocidad de la persona 2 respecto al tren, que sería la persona 1, más la velocidad del tren eh, fijo. Por acá que estoy fijándome. Quiero ver cómo es la velocidad del 2 para esta persona, ¿no? Es lo que estoy calculando aquí, ¿no? Velocidad del 2 respecto al fijo. Sería la velocidad de él. ¿Qué es? La velocidad de esta persona respecto al tren, ¿qué sería? La velocidad con la que yo la veo pasar para atrás. Más la velocidad con la que esta persona ve el tren pasar. ¿Qué dijimos? La velocidad de esta persona es la velocidad con la que él se mueve para acá, menos la velocidad del tren que se mueve para allá. Sí, fíjense el caso opuesto. El tren se mueve para allá y la persona se mueve en el mismo sentido. ¿Qué va a ver esta persona? Que la persona se mueve más rápido que el tren. ¿Cómo quedaría acá? Que la velocidad de la persona, 2 respecto al fijo, sería, ¿cuánto era? 80. No, esta es menos 7,2.
más 80. Esto va a dar 7,8. No, perdón. 77,8. No, cualquier cosa. 72,8. Se mueve un poco más lento, ¿no? El tren. La persona se mueve un poco más lento que el tren. Si fuera al revés, si va para el mismo sentido, quedaría sumando. Se mueve un poco más rápido que el tren. No es tanto más, es un poquito más. Pero es un poco en eso. ¿Dónde están los primeros pasos? Estos dos son los primeros pasos fundamentales. ¿Desde dónde estamos mirando el movimiento? Acá, ¿de dónde estamos mirando el movimiento? Observador fijo, móvil. Primero identificarlos bien cuáles son cada uno de los dos. Y la velocidad la vamos a construir siempre como. De forma general, ¿no? Borra acá. La forma general, la velocidad la vamos a construir siempre de la misma forma. La velocidad de lo que quiero, digamos, velocidad del objeto, se está moviendo, respecto a fijo, acá vamos a poner observador fijo, es igual a la velocidad del objeto, o persona, ¿no? Respecto al observador móvil, más la velocidad del observador móvil respecto al observador fijo. Fíjense que ahí cumple, ¿no? Porque sería la del objeto es persona 2 respecto al fijo, ¿no? Al suelo, a la tierra, fuera del tren. La persona 2 respecto a el móvil, que ¿quién sería el móvil? El tren. O el móvil del tren, o mismo la persona que está sentada en el tren. Es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo en este caso? Porque se mueve en la misma velocidad. Porque la persona está quieta respecto al tren. Porque la velocidad de la persona respecto al tren es cero. Más la velocidad del tren, que sería el móvil, respecto al fijo, que sería suelo. Y así construimos siempre la velocidad del movimiento relativo. Tenemos que asegurarnos esto primero, ver cuál es el móvil y cuál es el fijo, para después llevar a construir esto. Hay un ejercicio por ahí que les habla de un avión que va de un punto A a un punto B. Sale medio con movimiento relativo también. Porque usted les dice que el avión recorre estos que son, si no me acuerdo mal, 1200 kilómetros. Si no me acuerdo mal, es el ejercicio 3. El primero que está en el archivo es febrero o julio 23. Julio 23, ¿no? Este es el 3 de julio 23. Es un avión, ¿no? Bueno, le dice que recorre 1200 kilómetros. Y les dice que el avión tiene una velocidad crucero de 800 kilómetros por hora. Y les dice que demora en la velocidad que fija el avión y se va a mover a esa velocidad siempre. Desde acá hasta allá. Como si agarra un auto y le fijo que anda 80 kilómetros por hora y que le ponga esa velocidad hasta que se para, anda esa velocidad siempre. Que claro, con un auto me es difícil porque tengo más tráfico, tengo semáforos, tengo que parar. El avión, como no tiene no tiene que frenar, no tiene ningún cruce, puede ir a una velocidad y llegar con la misma velocidad a otro punto. Le dice que demora 1 hora y 45 minutos. Estos 45 minutos no me gustan mucho, haría pasar la hora. ¿Cómo hacemos para pasar minutos a hora? Hacemos regla de 3. 1 hora son 60. Entonces 45 minutos son, bueno, la regla de 3. Si no pueden pensar, ¿cuánto es media hora? 30 minutos. ¿Y un cuarto de hora cuánto es? 15 minutos.
Sería media hora más un cuarto de hora. Entonces no, si fuera 5 cuartos es más de una hora. ¿Tá? Es media hora más un cuarto. 0,75 horas. O 3 cuartos. Ahí. Y tienen que sumar, ¿no? Una hora más esto. Eso sería lo que demora ir de un punto a otro. El avión tiene esta velocidad crucero. O sea, esta es la velocidad que tiene el avión. El avión, los pilotos se suben y le ponen esa hora, esa velocidad. Y lo que les dice es que por acción del viento, el avión va a sufrir algún cambio en la velocidad. Le va a frenar y le va a cambiar la dirección. Esto está en línea recta, ¿no? Si no hubiera viento, el avión haría esto. Sin problema, va así. Va derecho, sin problema. Pero ahí está la presencia del viento. Hay viento de alguna forma. Acá. ¿No? Tenemos la acción del viento. Debido a la acción del viento, cambia la velocidad. Pero como tiene que hacer un recorrido recto, el avión va a cambiar su ángulo. En vez de ir en línea recta, va inclinado. Entonces el avión va inclinado. Esta sería la velocidad del avión. Va con cierta inclinación que te la dan, ¿no? La inclinación del avión, 15 grados. 15 grados respecto acá, la línea que une la A con B. Vamos a ponerle. Que une. Entonces, el viento te va a hacer cambiar la velocidad. Pero te dan cuánto es lo que demora. El avión va siempre en línea recta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El avión en realidad es como que va inclinado. Y el viento te lo tira de nuevo para ir en línea recta. El avión va así. El avión parte originalmente así, ¿no? Pero el viento va a hacer que se mueva así. Vaya inclinado, pero vaya así. Entonces, acá nos va a quedar una velocidad del avión un X. Esta sería la velocidad del avión sin tener en cuenta el viento. Esa es la velocidad del avión respecto a X sin tener en cuenta el viento. Vengo con este término. Avión. O sea, eso sin tener en cuenta el viento. Usando esta velocidad que tenemos acá, 800 kilómetros por hora. ¿Cuál es la velocidad real con la que se mueve de A hasta B? No, esa la del medio es esta. Esa es la velocidad que le marca. Él va a ir así. Él va así, ¿no? Inclinado. Si no hubiera viento, sería así. Pero como hay viento, parte así inclinado y se mantiene yendo así. Eso es si no hubiera viento. Mantiene los 15 grados, pero se termina moviendo solo en línea recta. Así. O viene así y hace así. No cambia nunca el ángulo. ¿Cómo vemos eso? Con la velocidad real que tiene. ¿Cómo es la velocidad real?
Bueno, ¿cuánto se desplaza? 1200 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Una hora más 0,75. Esto sería velocidad real. Esta velocidad, vamos a decir, es solo horizontal, ¿no? Porque se mueve en línea recta. Horizontal, vamos a decir, de A hasta B, ¿no? Línea recorre 1200 kilómetros en una hora 75. Vamos a calcular ese valor, hacemos la cuenta. ¿Bien? Bueno, calculamos cuánto nos da esto. Es la velocidad real con la que va de A hasta B. 680,7 kilómetros por hora. Fíjense que es una velocidad un poco menor, ¿no? De la que lleva el avión. Eso es lo que la velocidad que le lleva ir desde A hasta B en una hora 75. O una hora como 75. Son 1200 kilómetros en una hora como 75. El avión fija una velocidad de 800, pero termina teniendo una velocidad de 685. Es menor. ¿Quién le saca esa velocidad? El viento le saca la velocidad. Fíjense, por ejemplo, si ustedes que están caminando un día de viento, tienen que hacer más fuerza, más empuje para llegar a la misma velocidad que caminando. O si, no sé si anda en bicicleta, un día que haya viento, si tienen viento en contra, tienen que hacer más fuerza de pedaleo para ir si tienen viento en contra. Esto es lo mismo, teniendo viento en contra, tienen que hacer más fuerza para llegar a una velocidad. Vas a perder velocidad. Entonces, ¿cómo calculamos la velocidad real? Nosotros nos pedía la del avión, ¿no? La del viento, ¿no? Está. La del avión según X, ¿cómo la calculamos? Esto sería con la cero, ¿no? Sería la del avión por coseno de 15. Y la del avión según Y, nos va a quedar 800 por coseno de 15 y 800 por seno de 15. Y nosotros lo que queremos es la velocidad real, que solo según Y, ¿a qué va a ser igual? A la del viento, a la del avión, ¿no? Según X, esto por acá,
La del avión según X. Después tenemos. ¿Cuánto nos da la componente según X? 700. Vamos a dejar con 7. Y según Y, 107,05. Fíjense una cosa que la del avión, según X, es menor que es mayor que la real, ¿no? Por tanto, la real estaría, vamos por acá, velocidad real. Esta diferencia, ¿quién se la tiene que dar? Viento. ¿Y cómo tiene que ser? Opuesto, ¿no? Entonces, si es opuesto, ¿dónde está la velocidad del viento? ¿De qué lado? La velocidad del viento, según X, viene de acá, ¿no? Entonces, este está restando esta velocidad del viento. ¿Sí? ¿Entiendes eso o no? ¿Cómo calculamos la velocidad del viento? Según X. Pasamos para acá, la del viento, y pasamos restando la real. Nos queda 7 menos 6, 8, 5. O sea, de acá tenemos la velocidad del viento según X, teníamos la real, y como lo que la velocidad real es menor que la componente según X de la del avión, la del viento le tiene que restar. La componente de según X del viento le tiene que restar a eso. ¿Cuánto le resta? Bueno, hacemos la cuenta. Este término sabemos que está restando. ¿Cómo podríamos escribir esto de otra forma? Pensando en el movimiento relativo. Esta velocidad del viento es velocidad del viento. Olvídense la parte de componente, ¿no? Es velocidad del viento respecto a la Tierra. Esta velocidad real es la velocidad del avión respecto a la Tierra. Y esta sería la velocidad del avión respecto al viento. O sea, es la velocidad del avión, o sea, es la velocidad que ve el viento del avión. O sea, perdón, es la velocidad sí, que el avión tiene respecto al viento. Como si el viento fuera el observador. Acá este nos da, ¿cuánto da esto? Acá abajo. Sí. Y para calcular la otra componente, ¿qué es lo que pasa con la otra componente? ¿Cuánto es la velocidad real en la otra componente? Sí, cero. ¿Bien? Porque se mueve solo horizontal. Por más que el avión va inclinado, se mueve solo horizontal. No tiene un movimiento así. O sea, en la otra componente, o sea, diríamos la velocidad real según I
es cero. Entonces, ¿cómo construimos la velocidad real, según I? Sería la velocidad del avión respecto a I menos la velocidad del viento respecto a I. ¿Qué vamos a llegar? Que la velocidad del avión respecto a I es igual a la velocidad del viento respecto a I. O sea, ¿dónde está? Esto. Ojo una cosa. Menos. Ahí calculamos, son iguales el módulo, ojo. Pero tiene sentido opuesto. Si no, se podrían restar. Ojo con esto. Yo te marca que tiene sentido opuesto. O sea, la velocidad del viento, según I, es menos 207,05. Si no tiene ese signo de menos, no puede restarse. No se podrían restar, porque la del avión, según I, hacia arriba. Porque el avión va así. Si el avión va así, inclinado, la componente según I es positiva hacia arriba. Si la componente según I del avión es positiva hacia arriba, para que la del viento reste, tiene que ir hacia cero, hacia abajo. Tiene que ir con un menos. Si ven ahí la solución, esa está con un menos. Esa también tiene que ir con un menos. Por acá. Las dos tienen que ser con menos. Tenemos el mismo tema con esto. O sea, la velocidad del avión, del viento, ¿no? Respecto a X es menos 87. ¿Las horas eran con positivo? Ah, está bien. Está bien. No, que ahí podría ser. Si quisieran ser malos, podrían haber puesto la misma opción positiva. ¿Eh? Pero está, o sea, ahí, si no, la otra forma de poder trabajar este ejercicio era decir, en vez de plantear la resta acá, plantearlo con suma. Cuando plantean con suma, acá en realidad lo que termina llegando es con esto mismo, pero ya con el signo. Llegarían con signo de menos acá. Pero si alguien les quedaría negativo. Lo mismo allá. Lo plantean como suma y después te van a llegar a un valor que es negativo. Es lo mismo, pero negativo. Si lo plantean ya, porque la diferencia está, si lo plantean con el menos acá, ustedes ya le están dando el signo, después lo tienen que poner de nuevo cuando hacen la cuenta. Los vectores. Porque ya le está dando sentido al vector. ¿Lo podemos poner con signo o con no? O sea, eso, si lo ponen con signo, tienen que después en la respuesta asegurarse de volver a ponerlo. Si lo ponen sin signo, o sea, lo ponen todo con más, una suma, el signo le va a aparecer cuando hacen el espejo acá, al final. Lo mismo allá. O sea, siempre cuando plantean algo sin signo, el signo les va a aparecer después al final, cuando hacen todos los despejes. Si lo plantean con signo, tienen que asegurarse después en la respuesta, volver a poner el signo. ¿Se entendió este? Bien. Eh, bueno, ¿de quién si quedó alguno de los que estuvimos viviendo? Voy a marcar un par más de esto. El que pueden hacer diciembre 2021, que es de relativo. El otro que les había dicho era. Ah, bueno, febrero 22 el 2 pueden ver. El de julio 22 el 1 el otro que les había dicho ayer. 22 el 1. El otro de julio 22 el 2 que es de relativo. El uno es de movimiento, el otro es de relativo.
Pero eso, o sea, si ven, casi todos, los primeros son de movimiento parabólico o un tipo otro movimiento en una o dos dimensiones y el siguiente, el 3 o el 2 es de relativo. ¿Ya? El 3 o 4 por lo general siempre va a ser de circular o relativo. Va a ser algo de eso. El 4 o 5 por lo general siempre va a ser de eh, equilibrio, no, de leyes de Newton. Y el 5 por lo general va a ser siempre de choques. Es más o menos siempre se de la misma forma. Se estructura más o menos así. No cambia mucho. O sea, de los primeros 5 ejercicios, por lo general siempre son de la primera parte del curso. Los 5 segundos ejercicios siempre son de la segunda parte del curso. Bien. Bueno, intenten ver eso y, bueno, lo mismo de hoy. Cualquier duda que haya de alguno de esos ejercicios lo vemos al principio y después seguimos, ¿no? Bueno, nos vemos mañana entonces, si no hay duda.